cordial saludo a todos los asistentes al webinar que estamos ofreciendo desde la Red Académica de Ingeniería Multimedia y Afines, RAIMA. A todos una cordial bienvenida. Para nosotros pues es un gran orgullo poder desarrollar este tipo de actividades académicas al interior de la red y poderle ofrecer a todos los estudiantes que pertenecen a las universidades conectadas a la red este tipo de contenidos, ya que pues para todos nosotros, para todos ellos, son temas de muchísimo interés y seguramente todo lo que se va a desarrollar el día de hoy va a ser de total conexión con todos los temas que vienen las diferentes universidades desarrollando. En esta oportunidad tenemos la participación del profesor Carlos Rocha. Él nos va a presentar el tema denominado narrativas digitales, su influencia en productos multimedia. El profe Carlos Rocha es profesor de planta de la Universidad Militar Nueva Granada, es miembro del grupo de investigación de multimedia GIM y líder del semillero de investigación Multus. Este semillero pues desarrolla trabajos enfocados al tema de narrativas multimediales orientadas a productos interactivos. El profe Carlos nos viene acompañando desde hace muchos años en el programa, es especialista en creación multimedia y magíster en dirección de marketing. Es profesor de tiempo completo de nuestra universidad y actualmente está dirigiendo las asignaturas de modelado 3D, animación en 3D y una electiva en movimiento e interacción. De manera pues que el profe tiene todo el conocimiento, todo el bagaje suficiente para podernos compartir una gran cantidad de conocimientos que a través de esta presentación pues vamos a poder todos nosotros disfrutar, de manera que los invito a que asistamos a la charla. Estaré pendiente en el chat por si hay alguna inquietud, alguna pregunta, y les pediría también el favor en el transcurso de la sesión de la charla llenar un formato de registro que les estaré compartiendo. A todos muchas gracias por su asistencia, bienvenidos, y profe Carlos, igual, bienvenido a nuestra charla y gracias por compartir toda tu experiencia. Adelante, por favor. Bueno, buenas tardes, muchas gracias, profe Jorge, y muchas gracias a la red a RAIMA por invitarme a compartir parte de mi trabajo y de lo que me gusta hacer como ingeniero multimedia, porque soy ingeniero multimedia de profesión, y dentro de la labor académica e investigativa que he podido realizar en el programa en la Universidad Militar, hay un tema pues que siempre me ha apasionado, me ha gustado mucho, que es el tema de las narrativas digitales. Y cómo como ingenieros, cómo desde una facultad de ingeniería, desde un programa de ingeniería, podemos usarlas, podemos aprovecharlas y cómo nos son útiles para nuestros sistemas multimediales. Vamos a iniciar, digamos, la charla como se titulaba Narrativas Digitales y su influencia en proyectos multimedia. Pero sin duda alguna a mí me gusta contextualizar un poquito el por qué se habla de narrativas, el por qué es tan importante este tema actualmente y lo ha sido desde siempre. Alguna vez cuando inicié a trabajar con el tema de narrativas en la universidad hacia el año 2013, uno de los cuestionamientos que yo me hacía era cómo abordar el tema de comunicación y de narrativas desde una facultad de ingeniería, donde usualmente trabajamos algunos aspectos más técnicos, más computacionales, y cómo justificar abrir una línea de investigación en esta área. Y bueno, tuve que acudir a muchos autores, a muchos libros, a ver un estado del arte grande de cómo poder relacionar. Sin duda alguna, si había una carrera, si hay una profesión que nos permitía hacer una sinergia directa en este campo, es la ingeniería multimedia, porque en la ingeniería multimedia abordamos desde los conceptos y desde las áreas computacionales
pero con un enfoque hacia el producto, un enfoque hacia el contenido y un enfoque hacia el usuario. Y ahí es donde las narrativas tienen total peso. Porque si queremos generar una interfaz, si queremos generar una comunicación entre un computador, entre un sistema, entre una aplicación, y al frente tengo un ser humano, tengo un usuario que va a hacer uso de ese sistema, tiene que haber una interfaz de comunicación. Y esa interfaz de comunicación, implícita o explícitamente, está regida por una narrativa. Ahí fue cuando obtuve la justificación y obtuve como la bandera verde de sí trabajar este tema dentro de la facultad. Y para entender el propósito de estas narrativas en los sistemas, para mí siempre ha sido muy interesante poderlo ver desde los orígenes. Y es precisamente entender que desde que nacimos, desde que como civilización empezamos a crecer como seres humanos, como Homo sapiens, empezamos a ver que la comunicación narrativa tenía un factor muy importante en la supervivencia humana. Entonces, este slide yo lo denomino contemos una historia, porque siempre hago una analogía cuando hablamos de prehistoria, los primeros cavernícolas, las primeras personas que podían estar sobre la Tierra, cuando vivían hechos, cuando vivían situaciones, cómo generaban el conocimiento y cómo ese conocimiento se difundía. Seguramente en esos momentos, como vemos por acá, hay un mamut, hay unos primeros humanos y empiezan a tener unas necesidades básicas, entre esas comer, tener hambre, y empiezan a ver que hay diferentes elementos que ellos pueden agarrar y que pueden tomar para poder suplir esas necesidades, pero que a la vez hay riesgos y hay peligros que están asociados a lo mismo. Entonces, empecemos con una historia. Esta historia está basada en un grupo de humanos que tienen que alimentarse por medio de un mamut. Ven un mamut. Les parece que está rico, que les gusta, les atrae, lo ven gordito, lo ven bien atractivo, pero no saben cómo ir a donde él, no saben qué puede pasar porque nadie tiene experiencia previa en el asunto. Entonces, va alguien del grupo y se acerca al mamut e intenta hacer algo. Todavía no tienen instrumentos, todavía no tienen armas, tecnología, nada. Simplemente se acerca, trata de, por instinto, atacar y ¿qué pasa? Naturalmente, el mamut lo destruye, lo acaba porque pues es más fuerte. ¿Qué pasa con el resto de la tribu? El resto de la tribu lo ve, empieza a analizar, empieza a pensar como de, uy, por ahí no es el camino, por ahí tal vez no vamos a lograr nada. Y seguramente pasa un tiempo, pasan momentos, pasan situaciones, tal vez alguien caminando se corta con una piedra y ve que las piedras generan ciertas heridas, ciertos cortes. Tal vez ahí es cuando toman la primera piedra, ven que hay unas afiladas, otras no, y empiezan a lanzarlo, empiezan a crear instrumentos, hasta que por fin, después de mucho esfuerzo y de muchas repeticiones, eh, logran comer mamut y ya se sienten satisfechos. ¿Qué sucede? Cuando pasa esa situación y alguien de esa tribu va a otra tribu, se separa de la tribu, va a otros elementos, tiene que buscar la forma de transmitir ese conocimiento a los demás seres humanos que estaban por ahí. Y ahí es cuando empiezan a crear sistemas de comunicación y a entender que hay formas de narrar lo que está sucediendo para que el mensaje llegue de una mejor manera. Seguramente en los inicios tenían que hacer gesticulaciones, tenían que hacer fonomímica, tenían que hacer un montón de elementos muy rústicos para darse a entender. Pero a medida que fue avanzando, se empezaron a crear otros sistemas comunicativos. Entonces, podemos iniciar, por ejemplo, con el arte rupestre, basado en esa misma historia que hay antes. Si vemos, ellos podían comunicar por medio de dibujos en las cuevas, sobre las piedras, en las cuales comunicaban una serie de hechos o de su cosmología o de su razón de ser como tribu, para que otras personas pudieran verlo
entenderlo y perdurar en ese conocimiento. Entonces acá ya podemos empezar a ver cómo empiezan a existir medios, múltiples medios para contar una misma historia posiblemente. ¿Por qué? Y una pregunta que uno se puede hacer es, ¿por qué hacerlo de esta forma gráfica? ¿Por qué hacerlo de esta forma que puede tener hasta una cierta estética, ya empezar a generarse, a construirse? ¿Y cómo hacemos para que eso se entienda? Entonces, seguramente hay procesos iterativos en los cuales se empiezan a generar modelos narrativos, que es en parte el objetivo de la charla de hoy. Se crea ese arte rupestre y tiene una narrativa ahí inmersa. Luego pasa tiempos y se empieza a configurar el teatro. Ya empiezan a contar historias, epopeyas, mitologías. En los griegos se empiezan a generar la tragicomedia. ¿Y qué buscaban? Buscaban poder transmitir toda su cosmología, todo su orden de sociedad, todos sus ideales como grupo a través de historias trágicas, a través de comedias y por medio de actuaciones. Empiezan a nacer los dramaturgos, empiezan a nacer los actores, las actrices, y empezamos a ver que es necesario encontrar un modelo narrativo que nos permita construir una obra de teatro para narrar, para transmitir una idea. Y ahí es donde nace el modelo aristotélico y tenemos un inicio, un nudo, un desenlace para contar nuestra historia. Un inicio donde contextualizamos qué es lo que está sucediendo, donde vamos llevando a nuestro espectador a un clímax para que esté enganchado, para que no aborte en la mitad de camino, sino que genere tal interés que después desea esa resolución. Y muchas veces esa resolución puede ser lo deseado por el espectador o no lo deseado. Y ahí viene la tragicomedia, viene si es lo que yo quiero, lo tomo positivo. Si no era como yo quiero, es una tragedia. Pero empezaban a construir modelos narrativos para hacer esas obras de teatro. Entonces, como ingenieros en multimedia, nos empezamos a preguntar, al manejar un sistema, ¿será que tenemos estas mismas fases? ¿Será que el usuario llega con una necesidad y debo contextualizarlo de qué trata mi sistema? ¿Será que debo conducirlo a un clímax y a un interés sobre mi software, dado caso que no aborte en la mitad de camino y diga, esto como que no me sirve, esto como que está muy tedioso, mejor me voy? ¿Será que debe haber una resolución en la cual ya se sienta satisfecho el usuario y diga, cumplí mi objetivo con este software? ¿Y cómo puedo, por medio de una narrativa, intermediar este proceso? Entonces empezamos a ver que sí hay una cercanía entre los modelos clásicos e igual las necesidades que tenemos actualmente con los sistemas. Del teatro pasamos a las sombras. En China, el teatro de las sombras, en toda la parte del oriente, lejano oriente. ¿Qué sucede? Ellos empezaron a ver formas de proyectar por medio de sus manos, proyectar por medio de su cuerpo, sombras en un lienzo y transmitir también una historia. Esto me parece muy interesante y uno se pone a remembrar un poquito. ¿Para qué pasar de un teatro a un teatro de sombras? O sea, un teatro live action, llamémoslo así, con personas que ven al actor. ¿Por qué migrar a algo que sea más etéreo, que sea un poquito más intangible, como una proyección de una sombra en una pared, en un lienzo, en lo que sea? Y ahí es donde viene pues la parte mágica, la ilusión de la narrativa, cuando ya yo tenía la forma de proyectar sobre una sombra con la mano, un águila, donde podía establecer un dragón, donde podía empezar a hacer muchas formas, un conejo, podía empezar a crear ilusiones que tal vez en una obra de teatro sería más complejo, armando maquetas, armando un montón de elementos diferenciados. Entonces empezaron a encontrar como una misma historia que podía ser actuada, también se puede contar por medio de un medio, que en este caso es una proyección de sombra. Misma historia que puede ser contada por múltiples medios. Pasamos a las marionetas. En Japón, todo el arte de contar historias a través de marionetas y el teatro de marionetas. Sucede lo mismo. ¿Por qué surge la necesidad de migrar a un medio en el cual hay marionetas que se mueven por un espacio y empiezan a representar unas historias? ¿Por qué no solo hacerlo por medio de
un actor? ¿Por qué no hacerlo solo por medio de sombras? ¿Por qué no solo hacerlo por medio de dibujos o grabados en paredes? Y es por la necesidad del ser humano de diversificar sus recepciones en los mensajes comunicativos, la variedad. El ser humano es digamos que un ser que tiende a aburrirse muy rápido, que quiere evolucionar, que quiere cambiar y que quiere consumir múltiples medios. Y eso ha sido desde siempre en la humanidad, no solo en esta época, solo que actualmente es mucho más acelerado todo. ¿Qué me parece interesante de esto? Que si nosotros hacemos un cambio en el tiempo muy rápido, vemos que estos mismos medios se han mantenido hasta hoy, solo que los vemos con otros nombres o los vemos con otras identificaciones, donde fácilmente el arte rupestre pasó a convertirse en el cómic. Si uno ve el arte rupestre es toda una historia contada como si fueran viñetas, o cuando empezamos a ver también los grabados egipcios en jeroglíficos, etcétera, son como viñetas que van pasando para construir una historia. Eso actualmente lo podemos hacer con una analogía como es el cómic. Cuando vemos el teatro con actores, con live action, evolucionó a un medio ya grabado, en un medio ya transmitido para generar telepresencia, para generar teleimagen, como es el cine y la televisión. Y siguen siendo actores, pero ahora por otros medios que se transmiten. Cuando vemos esa proyección de sombras, la analogía más cercana es la animación 2D, porque una sombra simplemente es una proyección en un lienzo que está bidimensionalmente, está en XY y transmite toda una serie de movimientos. Es lo mismo que el concepto de animación, que es la secuencia de imágenes que por persistencia retiniana nos genera una ilusión de movimiento. Entonces es lo mismo, si vemos son los mismos medios que usaban antes, solo que por la tecnología que vamos construyendo las vamos evolucionando. Las marionetas generan una ilusión de tridimensionalidad. Al ser no un actor, sino es un ser inerte que por medio de los hilos le damos vida, pues se convierte actualmente en lo que es la animación 3D y todo lo que ya son técnicas de estereoscopía, de anaglifos, de animación digital 3D, en la cual lo que queremos es generar tridimensionalidad a la hora de ver estos elementos. Pero ¿qué hay detrás de todo esto? Una historia, una narrativa, un modelo narrativo que es contado por múltiples medios. Ahora, en nuestra época y como ingenieros en multimedia, nos enfrentamos a otros medios. ¿Cuáles son esos medios? Múltiples. Podemos acá enunciar solo algunos, que son muy recurrentes, donde las narrativas son muy pertinentes y muy explícitas en su proceso. Tenemos los videojuegos. Un videojuego está moldeado y está construido a partir de múltiples elementos, elementos dramáticos, elementos formales, dinámicas, mecánicas, a través también de unos sistemas de algorítmicos de interacción, a través de una estética, a través de un audio, pero pues todo esto va conducido por una narrativa, que esa narrativa es la que permite entender al jugador qué quiero resolver, qué quiero yo como tal llegar a conseguir para cumplir una misión, para poder desarrollar y cumplir con los objetivos de un juego. La narrativa se vuelve fundamental. Pasamos a sistemas web, a sitios web, a aplicaciones. Cada vez es más importante y más inherente a estos sistemas poderle comunicar al usuario qué está sucediendo. Y ahora se incluyen muchos modelos narrativos para generar esa cercanía. Cuando hablábamos de los sistemas clásicos y empezamos a ver software clásico y empezamos a ver sistemas basados en web, luego con las aplicaciones, y hablábamos en términos clásicos de HCI, podíamos empezar a ver que hacíamos una interacción humano-computador donde nos centrábamos más en la máquina, más que en el propio usuario, en el propio humano. Luego migramos a un modelo de diseño centrado en el usuario y empezaron a cambiar los paradigmas. Y al cambiar esos paradigmas y llegar a autores como Jacob Nielsen con la usabilidad, como Don Norman con el UX, y específicamente con el UX, con el factor emocional que Don Norman postula, podemos ver que si quiero hacer un software, un sistema, quiero que alguien lo use para medir si es efectivo, si es eficiente, si es útil,
si es seguro, donde pueden ser variables que son relativamente objetivas, pero donde yo le quiero poner también unas variables ahora adicionales y es que le quiero dar un valor, le quiero dar una confiabilidad, que son términos totalmente inherentes al UX actualmente, el valor, la confiabilidad, todo lo que tiene que ver con la visceralidad, es decir, el atractivo que me genera ese sistema. Sin duda alguna, el que nos ayuda a generar ese feeling es un proceso narrativo. Por eso ahora vemos muchas aplicaciones de bancos, hasta para pedir citas médicas, en EPS, en muchos sistemas que nos ponen un chatbot que ya no es el chat clásico donde yo empiezo a hablar y ya, sino que me sale el diseño de un personaje, que ese personaje se presenta, me dice, hola, soy tal, te voy a ayudar a sacar tu cita, dime qué necesitas. Todo eso es un modelo narrativo que va detrás para usar un sistema web que tiene un objetivo no de entretenimiento necesariamente, sino tiene un objetivo netamente funcional de poder pedir una cita en la aldea global que es la parte de los ciudadanos digitales. Y fue necesario construir modelos narrativos y personajes y NPCs y avatares que me permitieran generar un feeling y un entendimiento mejor entre el usuario y el sistema. Hablar de realidades extendidas, de VR, de AR, de realidad aumentada, de realidad virtual, es supremamente importante el tema de las narrativas para mediar estos sistemas. Porque cuando hablamos de telepresencia, cuando hablamos de inmersión, cuando hablamos de interacción, cuando hablamos de toda la parte de la presencia de otro en un entorno virtual, empiezan a existir algunos elementos visuales, auditivos, ápticos, táctiles, para yo poder empezar a tener, digamos que mis sentidos más activos y sentir una experiencia más real, pero hay algo que está por debajo y está transversal y volvemos a lo mismo, es ese factor emocional. Y ese factor emocional sin duda alguna va en cómo yo le voy transmitiendo la idea de mi mensaje, de mi sistema, por medio de modelos narrativos. Y en general, múltiples sistemas multimediales. Acá ya entra todo lo que es el e-learning, acá ya entra todo lo que es los e-shop o todo lo que es el comercio electrónico, el e-commerce, acá donde también entran todos los sistemas LMS, o sea, ya todos los sistemas multimediales que yo desee desarrollar, hoy que está tan de moda y está como tan vigente, ChatGPT, todas las AIs, todas las inteligencias artificiales. Se dice que actualmente hay una discusión, ¿no? De esas inteligencias artificiales le van a quitar el trabajo a muchas personas, a muchos ingenieros, a muchos profesionales. Hay otras vertientes de pensamiento que dicen, no, el que no las sepa usar sí es el que va a quedar relegado y el cómo las usa. Y los que desarrollan sistemas inteligentes se preguntan, ¿cómo hago ahora con este boom de sistemas inteligentes para que usen el mío y no usen el de al lado? Y la clave está en cómo vendo mi idea, cómo vendo mi sistema y cómo comunico para que el uso sea el efectivo. Y ahí van modelos de comunicación y modelos narrativos que están transversales a ellos. Antes de iniciar a hablar de los modelos, quería citar algunos autores que han dado como que han mandado la parada, como que nos han dado todo un contexto y nos han dado como unas bases para llegar a lo que hoy estamos manejando como modelos narrativos digitales. Pero tenemos que empezar desde la comunicación en el siglo XX y tenemos un autor que es Marshall McLuhan, el padre de la comunicación moderna, con frases y con ideas como el medio es el mensaje. ¿Por qué quise citar esta frase que es muy conocida de él? El medio es el mensaje. Y es precisamente porque fue cuando se empezó a ver la preponderancia y la importancia de que la comunicación fuera diseñada y fuera construida a partir de no solo la intención comunicativa que yo quiero dar, sino a través de qué medio es el que yo voy a transmitir ese mensaje, el que yo voy a manejar, porque sin duda alguna tiene que cambiar. Antes yo quería decir, tengo un mensaje y quiero que de A pase a B, y ese era mi enfoque. Ahora, ese mismo mensaje de que de A pase a B tiene que variar si lo mando por una prensa escrita, si por televisor, si lo paso por un
canal de YouTube en un video, si lo paso por un reel de TikTok, por si lo paso por un reel de Instagram o por un video de TikTok. Es decir, el mismo mensaje tiene que moldearse al medio y el mismo medio termina volviéndose el mensaje en sí. Entonces, sin duda alguna, él sentó un precedente muy grande al teorizar esto y al hablarnos también de que la tecnología se nos vuelve una extensión del cuerpo humano y la mente. Es decir, todo lo que nosotros tengamos acá adentro de nuestro ser, en nuestra cabeza, lo que queramos transmitir, ya ahora es ampliado por múltiples medios y la tecnología se vuelve una extensión. Y cuando empieza a estudiar temas comunicativos, uno empieza a ver cómo empiezan a personificarse y a generarse como características de personalidad diferenciadas según el medio donde se comunique la persona. He escuchado casos donde dicen, wow, tú en persona eres una persona, o sea, tú enfrente, perdón, cuando estoy en vivo contigo, tienes una personalidad, pero cuando me hablas por WhatsApp tienes otra. Pienso que es otra persona que se está comunicando. Entonces, como una persona con una misma forma de ser, con una personalidad, digamos, determinada, puede ser percibida por usuarios de diferentes formas si estoy hablando en vivo, si estoy hablando a través de un video en YouTube, en Instagram, en TikTok, o si estoy escribiendo a través de sistemas de chat por WhatsApp, por Telegram, etcétera, y cómo se moldea ese mensaje, cómo cambia esa personalidad y cómo esa extensión del ser humano es moldeada por el medio donde yo esté transmitiendo mi idea. Y en este caso, tenemos ahora múltiples medios tecnológicos por los cuales por los cuales mover. Otro autor súper importante si les interesa el tema de narrativa, si quieren meterse al tema de narrativas digitales con multimedia, es Carlos Escolari. Y sacando partes de las ideas que él nos comenta, dice, las narrativas digitales buscan expandir el universo narrativo, crear mundos más complejos, es decir, como ya tenemos medios que se pueden difundir más rápido, que nos permiten mayor capacidad de almacenamiento, que nos permiten mayor forma de recuperar la información, de hacer requisición, de enviar, de construir, hacen que esos mundos y esas posibilidades sean gigantes, sean mayores. ¿Y eso a través de qué? De que el usuario, o sea, ¿para qué se hace? Para que el usuario pueda tener una experiencia multisensorial, para que pueda tener una experiencia aumentada a lo que históricamente se ha realizado. Y acá es donde yo volví a justificar cuando lo leí a él, wow, lo que queremos hacer nosotros como ingenieros en multimedia es eso. Sistemas que usen múltiples medios y que generen múltiples expresiones de interacción a través de los sentidos. Es decir, que cada vez un sistema puede involucrar mayores sentidos en el uso de sentidos en un usuario, con el objetivo de que sea más atractivo, de que se cumplan más eficientemente los resultados del software, etc. Nos habla sobre un ecosistema narrativo en el que cada medio tiene su propio valor. Y es que ya empieza a sentar ciertas ideas que están muy relacionadas, por ejemplo, con transmedia, en el cual cómo generar una estrategia para que todo un universo narrativo se empiece a generar y a comunicar, pero darle el mismo peso y darle el mismo elemento comunicacional o el mismo valor a cada uno de los medios. Es decir, diseñar ya no solo en pro del mensaje, sino del medio en el que yo me voy a comunicar. Tenemos a Henry Jenkins, que Henry Jenkins nos habla de transmedia, las narrativas transmedia no son simplemente historias que se extienden a través de múltiples medios, sino que involucran a los usuarios como co-creadores y colaboradores en la construcción de historias. Entonces, Jenkins me parece, es muy importante en los temas narrativos porque básicamente fue de las primeras personas en hablar de transmedia, de migrar del cross-media a elementos y estrategias donde en un mismo universo se podían distribuir diferentes mensajes en diferentes medios, pero en vez de ser réplicas, cada uno de los medios volver una réplica del mensaje, se vuelve cada medio como un conector entre el mensaje y entre los múltiples medios. Digamos, para los que no estén muy familiarizados con el concepto, ¿qué sucedía? En cross-media, nosotros tenemos un universo narrativo que transmitimos en diferentes medios como
una forma de distribuir el mensaje a usuarios muy específicos que les guste consumir X o Y medios. Un ejemplo muy clásico de transmedia con algo actual. Un ejemplo, Harry Potter. Si tenemos Harry Potter y la piedra filosofal bajo un modelo de comunicación cross-media, funciona de la siguiente manera. Genero una historia que es Harry Potter y la piedra filosofal y la saco, J.K. Rowling la saca como un libro. Listo. Entonces, ¿quiénes leen el libro? Usualmente personas muy cercanas a la lectura. Como empieza a ganar cierta fama, ve a alguien la necesidad de generar una adaptación y esa adaptación la sacan en cine para generar y consumir la historia en personas que les guste el cine. ¿Qué sucede? Muchas personas la ven, se hace un hit mundial. Algunas personas que la ven en cine y les gusta leer, van y consumen los libros, pero el que no le guste leer no ve ninguna necesidad real en ir a consumir el libro, porque igual ya tuvo la misma historia, o muy cercana, no la misma, pero sí una historia que puede ser relativamente o muy cercana según el tipo de adaptación, y ya con ese se siente satisfecho. Pero después sacan el videojuego. Ese videojuego de Harry Potter y la piedra filosofal cuenta la misma historia, los mismos hechos, las mismas acciones, solo que ahora se van desenvolviendo en un entorno interactivo de videojuego. Entonces pasa lo mismo. Si soy un gamer, pero no me gusta el cine y no me gustan los libros, pero me gustó esa historia, pues la consumo por medio de videojuegos y no tengo necesidad de ir a consumir otros medios. El modelo transmedia cambia en el sentido en el que yo el mensaje no lo replico durante los diferentes medios, sino que lo segmento, lo parcial, lo vuelvo, digamos, parcializado en diferentes de los medios para, digamos, que motivar a los usuarios a que consuman medios que tal vez no son cercanos a él. Y para que sea fácil de entender, doy el ejemplo con Harry Potter, nuevamente, que no sucedió inicialmente así, pero que puede ser una forma clara de entender. Y es que saco Harry Potter y la piedra filosofal en un libro. La gente lo comenta, la gente le gusta, la gente ve, y decido por alguna razón, que es un modelo transmedia, que Harry Potter y la Cámara de los Secretos lo envío por cine. No voy a sacar un libro de Harry Potter y la Cámara de los Secretos, lo envío por cine. Entonces hay muchos consumidores de cine que ven la película, se hace algún contexto para entender el mundo narrativo, pero quedan picados y quedan como, wow, esto está espectacular, me gustó mucho la historia. ¿Qué es lo que hay antes? ¿Cuál es la precuela? ¿Cuál es la parte anterior? Ay, pero la parte anterior solo se encuentra en libros. Entonces, ¿qué hago? ¿Me espero que llegue al cine? No, nunca va a llegar, porque en una estrategia transmedia se busca diversificar el mensaje y no replicarlo. Entonces, esa persona que le gusta el cine y no tanto los libros, queda tan intrigada por la historia que va y consume otro medio. ¿Cuál es ese otro medio? El libro. Y después sacan Harry Potter y el prisionero de Azkaban, pero como un videojuego. Entonces, tal vez son personas que nunca han considerado ser gamers, nunca han considerado ser videojugadores, pero me encanta tanto la historia que leí en el libro 1, que vi en la película, que es el tema 2, entonces me voy a consumir el videojuego y empiezo a volver a un usuario en un multiusuario que consume múltiples medios, es decir, se vuelve alguien multimedial. Y es uno de los propósitos. Volviendo a lo que nos dice Jenkins acá de las múltiples ideas que él da, me interesa esta, y es ver que ese ejemplo básico de Harry Potter es para entender la diferencia entre los dos sistemas, pero realmente la transmedia actual va con otros propósitos y va un poco más a usar más la parte de redes sociales, a usar un poco más el engagement, la interacción entre los usuarios y los mensajes, los sistemas, sea para marketing, sea para entretenimiento, etcétera. Y ahí es donde los usuarios se vuelven co-creadores y colaboradores en la construcción de historias. Y empieza cada uno a tener su personalización en cómo se transmite el mensaje. Y vemos como ahora con Netflix, por ejemplo, con Black Mirror, Bandersnatch, con animado Carmen Sandiego, donde está Carmen Sandiego, tienen sus animaciones interactivas, donde cada uno construye, digamos, el orden. El último que fue muy interesante, que fue Caleidoscopio, en el cual Netflix ya según los perfiles de usuario empieza a mandar orden diferente de los capítulos y en todas las combinaciones posibles se puede ver la historia, se puede entender
pero la recepción y hasta el gusto y la calificación que le dan a la serie varía según lo que le tocó a cada persona. Y empieza a volverse un aleatorio según ciertas, digamos, identificaciones de usuario, pero generan historias co-creadas. ¿En qué sentido? En que si yo quiero cambiar el orden, puedo cambiar el orden. O sea, a mí Netflix me sugiere un orden, pero yo puedo decidir cómo verlo. ¿Por qué se vuelve un co-creador? Porque cuando yo lo veo en un orden que yo decido y yo le cuento a mi amigo qué fue lo que vi, cómo fue que me gustó esa historia, estoy generando una narrativa a través de esa serie que seguramente será totalmente diferente a la que le cuente otro amigo que lo vio en otro orden. Entonces, eso está en tendencia y eso se está usando mucho en sistemas multimedia porque permite la interacción y permite el engagement, que es ese atrapamiento para consumir nuestros sistemas. Por último, tenemos a Janet Murray, que ella nos habla un tema, ella es una académica que nos habla que la narrativa digital es un lenguaje en sí mismo, con su propia gramática y sintaxis. ¿Por qué la cito a ella en esta charla? Porque básicamente, y en lo que seguimos, que es un poco ya más la experiencia personal y dentro del grupo de investigación, con el tema de narrativas, empezar a identificar, bueno, cómo son los modelos narrativos que existen y cómo podemos generarle una sistematización o un lenguaje o una gramática, una sintaxis para construir. Y empezamos a ver que como hay tantos medios, pues también hay tantos modelos narrativos. Y la idea es poderles mostrar una pequeña abstracción de cuáles son los elementos mínimos necesarios para poder construir y usar narrativas en sistemas multimedia y ya como yo construyo mi propio modelo. Entonces, para eso vamos a ver algunos que son los clásicos, por decirlo así, o los que están, digamos, muy teorizados y muy difundidos en el estado del arte. Entonces empezamos a ver que hay algunas características en común, otras que varían un poquito, pero que empezamos, digamos, con la investigación, que yo empecé a investigar esto en el 2012, más empezar a tener los primeros resultados hacia el 2014, 15, 16, empezamos a ver unos elementos que son repetitivos dentro de los modelos. Entonces, está el modelo lineal, el modelo clásico, en el cual tenemos un inicio y va desarrollándose una historia hasta llegar a un fin. Tenemos un modelo jerárquico. En el modelo jerárquico o un modelo ramificado, podemos ver cómo un inicio de historia puede diversificarse a dos acciones diferentes y estas desprender a otras acciones. ¿Cuál es la situación? Que en este modelo jerárquico, ya cuando tomo un camino, estoy perdiendo totalmente todo el resto de opciones, a menos de que repita. Esto se usaba mucho clásicamente, este es un modelo, digamos, hasta que es muy similar a los mapas de navegación de los sitios web, pero que en los sistemas multimedia actual y más basado en transmedia no es tan bueno, porque lo que yo quiero es consumir múltiples medios y no descartar pedazos de la narrativa o nodos de la narrativa porque tomé un camino. Esto es muy lo que se llamaba el video interactivo por decisiones A y B, ir andando, pero ya voy descartando un montón de acciones. ¿Cuál es la cuestión? Que esto pues se va adaptando y se va evolucionando a modelos mixtos. Tenemos otro que es muy usado, por ejemplo, en e-learning, que es el modelo espina de pescado. Que el modelo de espina de pescado tiene una narrativa principal, que son unos objetivos muy específicos a lograr, pero por acá le salen las espinas con otros pedazos de historia que se vuelven en refuerzos. Se usa este modelo mucho en gamificación, por ejemplo, en el cual hay unas actividades obligatorias a realizar y que son como el core de las competencias a desarrollar en el juego serio o en la instrucción educativa que yo quiero generar, pero que tengo unos temarios y unas actividades y unas historias paralelas que sirven de refuerzo, que yo puedo decidir si las tomo o no las tomo, porque yo puedo seguir solo lineal para llegar como a este modelo, pero que tengo unos refuerzos y algo que me va a ampliar la experiencia, pero el usuario no está forzado a tomarlo. Entonces este modelo pues también se ha usado mucho. Está el modelo concéntrico, en el cual hay un core, esto se usa mucho en mundos abiertos, en el cual hay un core principal de historia y yo puedo empezar a hacer misiones. Y estas misiones me pueden dar ciertos, digamos, logros, objetivos, boosters como power-ups o elementos que me dan puntajes adicionales o me generan
digamos que unos plus a la historia principal, donde se empieza a desarrollar el mundo abierto para acá, pero yo me puedo empezar a mover por los múltiples lados. Digamos que esto se parece un poco más a un modelo transmedia, porque aunque yo tengo un universo narrativo y tengo un control inicial, puedo empezar a migrar hacia los múltiples lados e igual tener conexiones entre ellos. Basado en eso, lo que empezamos a descubrir en nuestro grupo de investigación, en nuestro semillero, fue que hay tres características, como tres elementos principales, tres componentes para poder hacer modelos narrativos interactivos y digitales. Y es, uno, que sí o sí tenemos que tener un universo narrativo. Eso debe estar súper claro. O sea, yo debo saber en dónde voy a enmarcar mi propósito de comunicación con mi multimedia. Ese universo es el que nos va a definir la trama o el objetivo de uso del software, es el que nos va a definir las características que tiene ese mundo, tanto a nivel, digamos que hay unas capas, hay unos layers, entonces está a nivel ambiental, a nivel psicosocial, a nivel económico, religioso, cultural, a nivel ya psicológico, a nivel ya artefactual o de gadgets que existen en ese mundo, hasta llegar a la capa más arriba, que es como la personificación física de ese avatar, de ese personaje o de ese colaborador que yo voy a tener en mi soporte narrativo. Tenemos también los nodos. ¿Qué son los nodos? Los nodos son estos elementos, que acá los representamos todos con círculos, pero realmente son los que se convierten en las microhistorias, o como en los segmentos, o como en los actos. Si hablamos en narrativa tradicional, tenemos actos, tenemos escenas muy puntuales. Estos se vuelven los nodos, en los cuales hay una macrohistoria que se compone de múltiples nodos que van desarrollándose. Entonces, estos nodos narrativos son fundamentales, tienen que existir y están dentro del universo. Y por último, es que hay unos conectores. Esos conectores son los que me van a indicar, oiga, ¿hacia dónde me muevo en la comunicación? Me voy hacia allá, pero no puedo volver, o puedo ir y volver, o puedo ir y coger múltiples caminos. Entonces, bajo estos tres componentes básicos, universo narrativo, nodos narrativos y conectores, tenemos o hemos realizado nuestra investigación una, digamos que segmentación un poco más grande, en el cual estamos claros que hay un universo y que todo esto está dentro del universo. Pero esos nodos tienen que tener un propósito. Y usualmente hemos identificado en los múltiples modelos narrativos que hemos estudiado y que también hemos creado algunos en nuestros proyectos de investigación, y es que existen nodos de inicio y de fin. Es muy importante, especialmente cuando estamos hablando de no cosas experimentales, sino de sistemas multimediales que tienen un propósito con un objetivo de negocio, y es que haya una adquisición o una forma en la que inicio a consumir el software y un momento donde tengo que cumplir con mi función, con mi objetivo de negocio en el software. Entonces, por lo tanto, debe existir un nodo narrativo de inicio y un nodo narrativo de fin. Nos toca sí o sí hacer nodos narrativos de contexto. ¿Qué son estos narrativos, estos de contexto? Son unos que me van a inducir en el uso del sistema, en el storytelling del sistema, en los propósitos del sistema al usuario. Se vuelven como los tutoriales, se vuelven como los sistemas de ayuda, se vuelven como las frases o los identificadores de entender cómo inicia a usar ese software o a meterse en el videojuego o a estar en un sistema de realidad virtual y para qué estoy acá. Entonces deben haber unos nodos de contexto. Estos ya empiezan a ser más opcionales y son los de control. Los de control son aquellos nodos en los cuales yo doy soportes, doy ayudas, en los cuales yo empiezo a identificar si el usuario se está perdiendo un poquito en el objetivo del software. Entonces, ¿cómo le boto un nodo de control, un elemento narrativo que él detecte, sea por programación algorítmica o sea simplemente por acciones que van por caminos hipertextuales? Y le digo, oiga, estás desviándote de lo que queremos, entonces este es un nodo de control que lo vuelve como a reubicar y le empieza nuevamente a explicar las bases de lo que se requiere en el software para andar. Y los nodos de decisión. ¿Por qué no creo que los de decisión también son opcionales? Porque eso va muy al diseño
narrativo y al diseño en la arquitectura de software, ingeniería de software de mi sistema. Yo decido si quiero que él decida en ciertas partes qué acciones tomar y qué caminos coger, o puedo hacer un diseño que ya no vaya conduciendo, donde él va cumpliendo unas acciones, pero siempre hay una resolución específica que yo ya le indico. Naturalmente, actualmente son más, digamos, apetecidos o son un poco mejor recibidos, en los que los usuarios sienten que tienen control y pueden tomar decisiones. Pero entonces ahí, entre más opciones de decisión le demos al usuario, más estructuras de control tenemos que diseñar en nuestro modelo para que no se pierda tampoco el propósito y que el usuario se vaya a otros elementos que no. Tenemos los conectores. Los conectores los bajamos a 3: unidireccionales, bidireccionales para ir y volver, o multidireccionales, perdón. Acá es multidireccionales, que son los que pueden tomar varios caminos. Ya con todo este concepto, y digamos que con todo este contexto un poco teórico y conceptual del asunto, nos hemos hecho una pregunta de investigación en el grupo, en el semillero Multus, y es: ¿cómo pueden los modelos narrativos no lineales e interactivos influir en la experiencia de un usuario y en el logro de objetivos en proyectos multimedia? Entonces, en eso nos basamos, digamos que en eso es lo que procuramos en muchos de los proyectos que hacemos, y dentro de nuestro ADN como ingenieros en multimedia, de que sacamos productos de múltiples áreas. Podemos sacar videojuegos, pero ¿videojuegos qué? ¿Videojuegos serios o videojuegos de entretenimiento? ¿Y hacia qué área? Pueden ser hacia enseñar en medicina, enseñar inglés, enseñar múltiples elementos. Entonces, tenemos una cantidad de outputs como ingenieros en multimedia tan grandes que empezamos a explorar en cierta forma, con diferentes propósitos, cómo los modelos narrativos permiten eso, que la experiencia de usuario varíe y pues ojalá sea la más positiva posible, y también en que se cumplan los objetivos del sistema multimedial que yo generé. Entonces les voy a listar como algunos proyectos en los que hemos tenido experiencia a lo largo del tiempo y cómo hemos identificado esos modelos narrativos, cómo los hemos construido y qué resultados pues hemos obtenido. Que es Interactive Narrative Model and Application to Improve Children's Health Habits, ¿qué nos muestra? ¿Qué era lo que queríamos acá? Este es un proyecto donde queríamos mostrar que a través de imágenes tangibles, es decir, de objetos físicos que se comunican a un sistema multimedia, algo muy similar a lo que en su momento fue Disney Infinity, o estos juegos donde yo ponía como el personaje y ya pasaba algo en el videojuego diferente. Entonces empezamos a investigar un poco cómo podíamos mejorar los hábitos o ayudar o soportar desde la multimedia los hábitos de higiene oral de los niños. Y acá fue nuestro primer acercamiento a estos nodos y a estos modelos narrativos, en los cuales, ¿qué fue lo que hicimos? Hicimos un modelo de navegación para que los procesos de hábitos dentales de un niño, que puede ser hasta muy lineal el proceso en el sentido de usar el hilo dental, usar el cepillo, ponerle la crema, toda la parte de usar su Listerine, bueno, el producto ahí para el enjuague bucal, cómo volver un proceso que no se vuelva lineal y monótono para el niño, sino que él pueda decidir en cierta forma, con medio de unos nodos narrativos, qué objeto conocer y cómo usarlo, y cómo empezar a interconectar esos elementos para que al final él entienda que hay un orden establecido por recomendaciones de odontólogos en los cuales debe hacer su cuidado oral. Y acá fue cuando encontramos este modelo, que este modelo nos permite generar capas donde podemos, digamos, subir por niveles la profundidad del concepto en el proceso de los hábitos orales de los niños, pero donde siempre tenemos concéntricamente el objetivo principal y los refuerzos de cada uno de los elementos. El cepillo de dientes, la crema de dientes, el hilo dental, el enjuague bucal, y cómo cada uno de los niveles empiezan a reforzar esa idea y empiezan a variar, porque el niño, ¿qué pasa? Puede escoger el nivel a su voluntad, es decir, no tiene que siempre tener la misma historia, A, luego la B, luego la C, sino puede empezar a escoger por cuál ver, pero cada una tiene el mismo modelo interno, entonces el objetivo al final se cumple de la misma manera, sin importar el orden en que los niños escojan. Y
vemos que hay nodos, hay un universo, hay unos nodos y hay unos conectores. En esa época seguíamos trabajando con las imágenes tangibles, nos llamaba mucho la atención, empezando a trabajar con impresión 3D y cómo estos objetos nos permitían generar sistemas de comunicación multimedia. E hicimos un proyecto que era el Sistema Alternativo de Aprendizaje Interactivo hacia la alfabetización en la primera infancia. ¿Cuál es nuestro objetivo? Poder dar un apoyo en primera infancia a que los niños empezaran sus primeros pinitos en la lectura, como todo proyecto, y pues bueno, no es el enfoque de la charla en la metodología de la investigación, pero pues vamos primero a qué métodos existen para enseñar a leer a los niños, cómo se usan, ir a campo un poquito, a jardines y ver cómo empiezan a ellos a enseñarle a los niños a leer, y ya basados en eso empezar a entender cómo desde la multimedia los podíamos apoyar. ¿Qué fue lo que encontramos? Encontramos que ellos empiezan a leer construyendo por palabras, por bisílabas, y empiezan a construir carro, llave, mamá, empiezan a construir las palabras. Entonces empezamos a ver que las narrativas se podían empezar a construir personalizadas a través de un nodo de contexto. Algo pasaba, llega el niño, está en su casa, cuando, y el niño podía empezar a poner los objetos y a repetirlos bajo el sistema multimedia. Entonces cogía el carro, lo ponía en un sensor NFC de contacto de distancia cercana, de frecuencia cercana, y ahí un audio le decía carro y él repetía carro y ponía al lado la llave. Entonces llave, él hacía su proceso de enunciar las sílabas, pero apenas ya ponía, digamos, los 4 elementos básicos, se construía una historia a través de esos 4 elementos. Entonces teníamos unas como combinatorias base que nos permitían generar 3 o 4 historias diferentes según las combinatorias que el niño hizo. Y eso hacía que el niño quisiera repetir. Y a la hora de repetir, que fue uno de los elementos que nos repetían, que más nos mencionaban los profesores, y es que el niño al inicio tiene que repetir, repetir, repetir para interiorizar el concepto de lectura, veíamos que se cumplía al de generarles narrativas variadas. Vemos que hay nodos, vemos que hay interconectores y todo va dentro de un universo. Este proyecto también fue muy bonito. Acá quisimos hacer un modelo narrativo un poco diferente. Este es un modelo narrativo interactivo como apoyo a terapias con niños con TDAH. También se hizo todo el trabajo de campo. ¿Qué es lo que se buscaba? Que por medio de un modelo narrativo pudiéramos asistir en la terapia de niños con trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Y todo se manejó en un modelo, que era el modelo pedagógico afectivo. Esos modelos pedagógicos afectivos nos los ayudó a diseñar una psicóloga que trabajaba con niños en una fundación que tiene TDAH, y empezamos a ver que al generar un modelo narrativo por medio de un jueguito en una app, ellos podían empezar a tener como esos refuerzos afectivos y esos premios en las acciones, en paciencia, en diferentes elementos que se van manejando, cuando va soportado por un proceso narrativo que lo va guiando en la labor. Entonces lo que hicimos fue transferir como una serie de actividades que ellas análogamente por papel le hacían a los niños, y poderlo meter en una historia, que fue la historia de Taddy, que era un niño con TDAH, que por medio de ciertos juegos, de ciertas actividades, empezaba a cumplir como unos objetivos y empezaba a tener unos premios, como con una estrategia de gamificación. Hablando de narrativas, cambiamos el modelo a un mundo que tiene microhistorias, y cada microhistoria tiene un inicio, un fin y una forma de conectarse con las otras microhistorias. Y así, a medida que se iba escalando el sistema, pues habían más variaciones en estas mismas. Volvemos a lo mismo, hay nodos, hay interconectores y hay universo. Otro trabajo que hicimos que también fue muy interesante, que lo hicimos en conjunto con la Universidad del Rosario, con el programa de fisioterapia, fue realidad virtual para asistir terapias de motricidad fina. Entonces, ¿cuál era el objetivo acá? Nosotros veíamos en la problematización que cuando hay pacientes que tienen problemas de motricidad fina, y especialmente por accidentes cerebrovasculares, ellos tienen que empezar a generar unas terapias que son repetitivas, y estas terapias son, por un lado, muy dolorosas para ellos, por otro lado, son costosas, por otro lado, tienen que ir hasta el centro de fisioterapia a realizarlas. Y son actividades que son de agarre, por ejemplo, de agarrar, soltar, agarrar, soltar, agarrar, soltar. Entonces nos decían las fisioterapeutas que había mucha deserción, la deserción era altísima en las terapias porque
es difícil, digamos, que lograrlas. Entonces empezamos a investigar, bueno, ¿cómo les podemos ayudar desde la multimedia nosotros para que por medio de una narrativa disruptiva, es decir, una narrativa que se acelera un poco del molde de la fisioterapia clásica que ellos hacen con estos pacientes, pudieran generar las mismas acciones y por medio de esas mismas acciones mejorar sus resultados a nivel de motricidad fina? Entonces acá fue cuando usamos elementos de realidad virtual, sensores como el Leap Motion y el Mayo Gesture, para que a través de la electromiografía de los músculos ellos pudieran hacer ciertas acciones. En este caso son de agarrar, de soltar, entonces era por ejemplo un Jenga, era para ir construyendo y que pues no se le cayera la torrecita. Y lo interesante del asunto es que estas acciones de coger, agarrar, había una de subir acá con los dedos para avanzar, iban mediadas por una historia, donde era un granjero espacial que tenía que ir a diferentes planetas y hacer diferentes acciones y se le daban diferentes puntos. ¿Qué empezamos a ver? Que la gente cuando empezó, o los pacientes prueba, empezaron a jugar estos, acá era de agarrar y meter como en compartimentos los elementos. Empezaban a tener sesiones un poco más largas que las que usualmente resistían en la terapia, porque al estar metidos en una historia y al volvérseles un reto de juego, lograban enmascarar un poquito el dolor que le generaban las acciones y durar un poquito más haciendo el ejercicio. Entonces son modelos narrativos en sistemas multimedia que ayudan en este caso a temas médicos. Y como veíamos acá, el modelo narrativo que creamos era muy similar. Hay un inicio que era que tú eres un viajero y vas a ir a muchos planetas a generar misiones con un granjero espacial, y en cada uno de los planetas se desarrollaban diferentes actividades. Este es un modelo concéntrico, con nodos, con interconectores y todo basado en un mundo. Este también fue supremamente interesante, narrativas interactivas aplicadas a juegos de realidad alternativa. Los juegos de realidad alternativa son como Pokémon Go, como todos estos juegos en los cuales trato de sacar de la pantalla o de solo la consola al jugador, sino que busco que hayan elementos en la vida real que hagan que pueda desarrollar los objetos. También en la promoción de Cyberpunk hicieron realidad alternativa. Entonces este era un juego donde queríamos investigar un poquito más si había forma de investigar la historia con dos puntos de vista. O sea, el modelo narrativo que creamos acá es un poco más jerárquico, pero era a propósito, porque lo que queríamos era, en cierta forma, ver si una historia clásica, una leyenda, que es la leyenda de CIE, que es un grupo indígena y cómo llegan unos conquistadores españoles y los colonizan, y queríamos ver si la empatía hacia el indígena o hacia el español variaba según la forma, según el rol del personaje que le tocó. Entonces, por ejemplo, llegaba alguien a jugar y aleatoriamente te tocaba ver la historia desde el punto de vista del indígena o desde el punto de vista del español. Y ahí tenías que hacer una serie de retos y una serie de actividades. Lo hicimos en la Universidad Militar. Entonces ellos con GPS se iban a ciertas zonas donde teníamos ciertas pistas, escaneaban con QR, que esa es una de las estrategias de la realidad alternativa. Y empezamos a ver algo muy interesante. Y es que cuando hicimos pruebas espejo, primero solo mostrábamos la historia del español. Y empezamos a ver, o sea, una historia basada desde el punto de vista del español y otra basada desde el punto de vista del indígena. Y empezamos a ver una tendencia que la empatía, cuando hacíamos una caracterización de la historia, se iba siempre al usuario donde hubo el punto de vista. Es decir, si vi la historia del indígena, para mí el bueno es él, por dar un apelativo. Y el español era el malo, o al revés. Pero cuando el juego permitía la opción de migrar entre las dos opciones según las pistas que iba encontrando y encontrar los puntos de vista de los dos a través de los interconectores, empezamos a ver que había más neutralidad en la percepción de la historia. Es decir, ya en las respuestas no encontrábamos como este era el bueno, este era el malo, sino como más una explicación de, uy, es que este lo hizo por esta razón y este lo hacía por esta otra razón. Entonces la percepción de una historia variaba a través de modelos narrativos paralelos que se podían mezclar y usando multimedia. Usábamos una app, usábamos realidad aumentada, usábamos GPS para geolocalización, etc. Este fue otro que también fue un reto muy interesante que hicimos en demo, y era para una hoja de ruta para el programa de ingeniería multimedia en el sentido de apoyar un poquito ciertos procesos
de caracterización de estudiantes nuevos. Va a ver en qué nivel llegan, que sepan qué objetivos tienen una carrera y a quienes pueden, digamos, avanzar, cuál es su plan de estudios, que es algo que cuando llegan estudiantes de primer semestre encontramos que muy pocos realmente leen el PEP, por ejemplo, o leen el PEI del programa o van al site. Entonces buscamos como por medio de estrategias de gamificación y de narrativas digitales poderle mostrar a las personas como por lo menos estos elementos básicos del PEP. ¿Quién es su consejero? ¿Qué materias tienen? ¿Qué grupos de bienestar existen? Y a través de ciertos retos y minijuegos poder ir ganando unos puntajes que le permitan ganar detalles que le da bienestar universitario, etcétera. Entonces, es otro ejemplo de cómo, cómo en este caso en e-learning se puede trabajar los modelos narrativos. Un proyecto muy interesante, es como un videito como un gameplay del proceso, con una estética pixel art y bueno, cómo iban asociando quiénes eran sus profesores por medio de drag and drops en el prototipo y bueno, encontrar una caracterización. Este proyecto también usamos modelos narrativos que nos permitieran como tal usar sistemas tangibles y sistemas electrónicos en juegos de realidad alternativa. Y acá es muy interesante, digamos, para ir cerrando, cómo como ingenieros en multimedia, nuestro interés puede irse por realidad virtual, por generar con Arduino interfaces tangibles, por generar programación, por generar analítica de datos, ciencia de datos, web, pero cómo podemos usar modelos narrativos que nos ayuden a soportar mejor esa comunicación con el usuario sin importar mi interés técnico. Entonces acá veíamos que este estudiante con el que desarrollamos este proyecto le interesaba mucho poder trabajar con electrónica, pero bueno, ¿y qué quieres hacer con esa electrónica en los juegos de realidad alternativa? ¿Cuál es el modelo narrativo más adecuado? Y encontramos el de agujero de conejo, en el cual hay un nodo concéntrico que es como el que centra toda la historia, pero los diferentes medios electrónicos o físicos o digitales se van interconectando con realidad virtual, con Buforia y Arcore, por medio de un correo, por email, por un mailing, que decíamos email sheet, para sacar como una contraseña que le permitiera acceder al blog. Y estos son como ejemplitos ya de cómo se iban generando las interacciones en realidad aumentada o con el Arduino para construir imágenes como rompecabezas por medio de potenciómetros. Entonces está tanto el interés del estudiante, pero entender que, bueno, no solo construyas un software, un sistema desde el punto de vista técnico, sino sobre qué quieres comunicar y cómo la narrativa te puede ayudar. Para finalizar, tengo pues tres conclusiones que durante todos estos años que hemos trabajado en narrativas encontramos que son como los plus o los beneficios de trabajar narrativas digitales dentro de nuestra profesión. La primera, que las narrativas digitales permiten una adaptabilidad muy grande hacia cualquier sistema que queramos hacer. Es decir, la narrativa digital es capaz de adaptarse a lo que quieras. Y como defragmentamos a lo más base, que son los nodos, el universo narrativo como un todo, los nodos con sus subdivisiones y los conectores, tú lo puedes usar libremente a sistemas desde su parte flexible, no lineal, adaptarse a dispositivos, adaptarse a medios, adaptarse a estilos técnicos o capacidades computacionales, pero que no se pierda esa esencia del objetivo comunicacional que tiene el sistema. Segunda conclusión, que las narrativas digitales se pueden convertir en un componente para moldear la experiencia emocional de un usuario con un sistema, para la motivación, para que esa interacción con el sistema ya tenga un factor emocional y un factor de engagement mayor que si lo hago sin el modelo narrativo. Esa narrativa lo hace atractivo, hace que el usuario quiera seguir usando el sistema, como vimos en el caso del proyecto de motricidad fina. Es decir, puede sentar unas bases para que haya mayor compromiso y mayor involucramiento entre el usuario y los objetivos del sistema. Y eso va conectado al tercer objetivo y es básicamente poder desde lo más base generar una narrativa que conduzca y guíe muy bien, o sea, un sistema de ayuda, por decirlo así, un sistema de recomendación también se puede manejar en estos casos, pero que la forma en que me va dando las pautas de qué debo hacer para lograr una transacción en Neki o una carga de materias en la universidad, etcétera, no se vuelva tedioso y aparte de que no se vuelva tedioso, sea muy claro.
y si hago un avatar, si hago un modelo narrativo que me conduzca a estos objetivos, pues voy a tener mayor satisfacción y voy a mejorar los índices de usabilidad bajo las 6 variables que nosotros usualmente medimos, que es efectividad, eficiencia, seguridad, la utilidad y qué tan fácil fue aprender a manejar el sistema y qué tan fácil fue recordar las acciones o los parámetros del sistema. Entonces vemos cómo, sin duda alguna, las narrativas digitales se vuelven elementos muy importantes a tener en cuenta en la construcción de nuestro software y de nuestros sistemas multimediales. Listo, con esto pues digamos que finalizo mi presentación. No sé si hayan dudas o preguntas. Bueno, profe Carlos, muchas gracias por compartirnos esta información. De verdad que cada vez uno aprende nuevas cosas en todos estos temas y refuerza pues gran parte del trabajo que venimos desarrollando desde diferentes ámbitos. He estado aquí haciendo seguimiento y consulta pues a los asistentes. No hay alguna pregunta particular, igual los invito. Si tienen alguna inquietud en este momento, me la redacten en el chat. Pero pues ya había escrito un mensaje, no había ningún comentario particular respecto a inquietudes. Se resalta por aquí que comenta Paula Rojas el tema súper interesante, el trabajo de la terapia sobre el TDAH, que sería interesante hacer de pronto algunos talleres para fomentar prácticas relacionadas con todos estos temas. Y básicamente eso es lo que tenemos aquí en, en los mensajes de chat. Creo que no hay inquietudes particulares. De todas maneras, pues invito a todos los asistentes a que se mantengan conectados con nosotros desde nuestra eh, página web de la red académica de ingeniería multimedia y afines, Red Raima, y les estoy compartiendo el enlace a la página del sitio web. Igual, la presentación la estaremos publicando en nuestro canal de YouTube. Le haremos la respectiva socialización para quienes por alguna razón no se pudieron conectar a la charla. Tengan allí pues todo este tipo de registros de experiencias académicas que de verdad son supremamente interesantes. Profe Carlos, agradecerte el tiempo que le has dedicado a preparar tu presentación, a preparar este tema y desde la red Raima, pues darle el agradecimiento también a todos los participantes y a los profesores que nos han venido apoyando en todos estos temas. De manera que, pues con esto creo que estamos concluyendo ya nuestra sesión del día de hoy y bueno, seguiremos en contacto. A todos muchísimas gracias y de nuevo, profe Carlos, a ti gracias por tu participación y por la experiencia. Vale, no, muchas gracias a ustedes y nada, para mí es muy chévere saber que hay una red de ingenieros en multimedia y afines que se está consolidando, que está creciendo y bueno, la idea es eso, de proyectar nuestra profesión y darle a conocer de los múltiples intereses que tenemos. Entonces, mil gracias por la invitación y bueno, hasta una próxima oportunidad. Perfecto, profe. Igual aquí en el chat vienen comentando pues que muy interesante la charla, felicitaciones los que están aquí conectados. Entonces, pues Muchas bueno, gracias. hasta una próxima oportunidad y de nuevo, mil gracias y hasta pronto. Buenas noches, Vale, profe. gracias. Chao.